Hoy nos acompaña en Periodista Digital Francisco Fonseca, director de la Comisión Europea en España. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es, la cumbre celebrada este pasado fin de semana, ¿cuál es ese punto más importante a destacar? Bueno, yo creo que hay un punto obvio a destacar, es el acuerdo para desembolsar en beneficio de Grecia los 8.000 últimos millones de euros correspondientes al primer plan de rescate, 8.000 millones de euros que van a permitir dar un balón de oxígeno a la economía griega en esta reestructuración bestial, brutal que están haciendo. Y, en segundo lugar, aunque no aparezca tan claro en las conclusiones, tal vez lo más importante es que se han puesto las cartas sobre la mesa. ¿A qué se refiere? Vamos a ver, yo creo que el Consejo Europeo, como las instituciones europeas en general, de vez en cuando adolecen de un exceso de cortesía. De hecho, esto no lo digo yo, un antiguo comisario, Mario Monti, lo ha dicho en el Financial Times hace unos meses. La incapacidad de decirse a la cara no me gusta lo que estás diciendo. Y yo creo que hemos asistido a una situación muy curiosa en la cual, ante un principio de acuerdo franco-alemán sobre la necesidad de reforzar las sanciones económicas, la estabilidad financiera, que exige una reforma de los tratados, los países que no están en la zona euro, encabezados por Gran Bretaña, se han opuesto diciendo que eso les concierne a los 27. Esto tiene dos lecturas. La una, la respuesta inmediata de Sarkozy al primer ministro británico Cameron, diciéndole: eres como el perro del hortelano. No estás con nosotros, no te interesa el euro, pero te quieres inmiscuir. Pero una razón mucho más de fondo, que es con la que habría que reflexionar. El hecho que, ante un tema que incumbe a la zona euro, que es fundamental para la estabilidad económica y financiera de unos países que han renunciado a tener su propia soberanía monetaria, es decir, al principio de la crisis, Gran Bretaña devaluó la libra esterlina. Claro. Nosotros no podemos hacerlo. Ante esta situación, que teóricamente te da más flexibilidad desde fuera, de repente, en el momento en que se puede llegar a un acuerdo, los que están fuera dicen: ojo, que esto me afecta a mí. En el fondo no estaremos hablando que la zona de la Unión Europea está tan cohesionada que el hecho de pertenecer o no al euro es una cuestión de soberanía, pero que una decisión en materia de euro, en materia de tipo de interés, en materia de pacto de estabilidad y crecimiento, afecta a todos por igual. Esa es la parte interesante de la discusión. Bien, hay quien puede pensar que es un poco injusto lo que dice Inglaterra, ¿no? Porque, hombre, tiene las ventajas de tener su propia moneda y luego, cuando los que tenemos una moneda única queremos hacer una medida para vivir un poco más tranquilos, van y llegan, ¿no? Gran Bretaña siempre ha tenido una situación particular en el contexto de la Unión Europea. Es, por un lado, uno de los socios más fiables. En todas las estadísticas sobre el respeto al derecho comunitario, Gran Bretaña siempre está de los estados más cumplidores, pero es un estado que se resiste a perder de manera más visible que otros, o a poner en común, que me gusta más decir, poner en común su soberanía, y que mantiene especificidades. Las especificidades se refieren a el espacio Schengen. Como usted sabe, Gran Bretaña no participa en el espacio Schengen. Luego, pasar de Gran Bretaña a España es frontera internacional, cosa que no ocurre de España a Francia. Gran Bretaña ha decidido no integrarse en el euro, pero hay que darse cuenta que dentro del sistema general de bancos centrales europeos, el gobernador del Banco de Inglaterra es uno de los más activos, porque efectivamente Gran Bretaña es uno de los países que más se beneficia del mercado interior. Claro. Gran Bretaña es la principal plaza financiera europea. Toda la legislación en materia de mercado interior, en materia de servicios financieros, le afecta fundamentalmente. Esta es la contradicción o la especificidad británica. Yo creo que, de alguna manera, Gran Bretaña juega muy bien sus cartas y de manera además legítima. Yo admiro mucho cuando los británicos discuten en su parlamento sobre estas cuestiones directamente. Referéndum sí, referéndum no, no salimos, no quiero perder la soberanía, no estaré de acuerdo, pero me parece que es un ejercicio de democracia muy sano. ¿Cuál es el problema? Es que los que estamos dentro, yo le confieso, y ya esto es como ciudadano de la Comisión Europea, le confieso que muchas veces me parece que deberíamos ser menos consentidores. Esta es tu postura, esta es la nuestra, no tenemos por qué estar siempre buscando acuerdos con. Pero, en fin,
Si quieren acuerdos que se pongan en las mismas condiciones que nosotros, ¿no? Al fin. Las grandes corrientes de la política internacional seguramente se me escaparán. Bueno, pero de todas formas también se habla mucho de los últimos meses de esta Europa a dos velocidades o el euro a dos velocidades. ¿Cree que tendrá que llegar, si es que no ha llegado ya? ¿Cómo está esta situación? Esto que se habla en la calle, ¿no? Del euro a dos velocidades. Vamos a ver. Tenemos una constitución en la cual los 27 Estados miembros han decidido que están dispuestos a renunciar a su soberanía monetaria cuando se reúnen una serie de condiciones en materia de déficit, de deuda y de inflación. El renunciar a tu soberanía monetaria está aceptado por los 27, pero solamente participan los que tienen estas condiciones y aquellos que voluntariamente no deciden quedarse fuera. Lo que no tenemos es una puesta en común de la soberanía en materia de gobierno económico de esta zona euro. Y yo creo que más que de un euro a dos velocidades, de lo que estamos hablando son de la falta de sincronía, de la falta de armonía entre una zona euro con ritmos de crecimiento diferentes, con niveles de estabilidad y de riqueza diferentes, en las cuales todos seguimos una política monetaria que no responde a las necesidades de los 17 socios, sino al núcleo central de los 17. ¿Qué ocurre? Que esto lleva a que las primas de riesgo se disparen en exceso. Esto lleva al caos actual en la situación griega. Si uno analiza de verdad, pero de verdad, y explica a nuestros ciudadanos, oiga, la economía griega representa el 2% del PIB de la zona euro. La deuda griega es un 2% de la deuda soberana de los estados de la zona euro. A veces, lo que como ciudadanos podríamos plantearnos es por qué somos incapaces, permítanme el neologismo, por qué somos incapaces de mutualizar esa parte de la deuda. Con esto no estoy diciendo que haya que salvar a los griegos porque antes puede haber hecho 1000 tropelías. Lo primero es que los griegos, o los irlandeses, o los portugueses, que el país ponga su casa en orden. Y ahí estoy de acuerdo. Cuando Alemania exige disciplina, exige austeridad. Tú no puedes decir a tus ciudadanos una congelación de sueldo, un aumento de la jornada de trabajo, una mayor productividad, una congelación de convenios colectivos por un tiempo, que es lo que hizo Alemania en el 2007-2008, y ahora decir, y lo demás que no lo han hecho lo vamos a rescatar. Tienes que empezar tú. Pero una vez hecho eso, no hay euros, no hay una zona euro, no hay dos zonas euros, un euro, dos velocidades. Hay la necesidad de mantener un solo euro. Y creo que tanto la canciller Merkel como el presidente Sarkozy han sido muy claros en este Consejo Europeo del fin de semana. La única solución para Grecia es dentro del euro. Dolorosa, habrá que permitir que Grecia pueda pagar su deuda, pueda volver a crecer otra vez, unas más sanas, pero lo primero es poner orden y decir a los griegos o a cualquier otro Estado miembro, usted no puede gastar más de lo que produce. También se ha cuestionado o debatido sobre si se debería perdonar la mitad de la deuda a Grecia para ayudar a poner orden en su casa, pero por otro lado también hay quien piensa que también no es lo justo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar el efecto contagio. El problema de la deuda soberana griega y de la quita, como se dice ahora, es el efecto que pueda tener más o menos devastador por ejemplo, en el sistema financiero europeo. Si perdonamos una parte de la deuda griega, hay inversiones en grandes bancos europeos, franceses y alemanes en primer lugar, que se quedan en una situación muy desfavorable. Hombre, hay que ser coherentes. Estamos hablando de recapitalizar los bancos. Recapitalizarse exige un esfuerzo de los bancos para hacer frente a imprevistos. Tener unos activos contables sanos y no tóxicos. Mejores reglas de acuerdo con Basilea de cómo es su contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al tiempo lo que tenemos que hacer es explicar que quita o no quita la deuda griega. No podemos permitir que esto tenga un efecto devastador para el sistema financiero. Por eso para mí lo fundamental es cómo establecemos moras, quitas, flexibilización en la deuda griega, pero dando garantías al sector que ha invertido de manera no especulativa de que no va a pagar las consecuencias de esto. Este es el gran problema. Insisto, ¿de qué estamos hablando? Yo creo sinceramente que si efectivamente el Fondo Europeo de Rescate
pasa a 1.000 millones de euros, a 1 millardo, como se dice ahora. Si permitimos que con la ayuda del Banco Central Europeo, y sé que esto es discutido en estos momentos, se pueda acudir directamente a garantizar la calidad de la deuda soberana incluida de Grecia, al final el efecto sobre la confianza de los inversores será tan importante que podremos disminuir estas expectativas de quita o de quiebra, por así decirlo, Estado griego. Pero evidentemente, con ese núcleo del euro del que usted ha hablado ahora, de que no hay 2 euros ni 2 velocidades y están todos a lo mismo buscando esa unidad, supongo que habrá países que sufren más que otros cuando hay que tomar ciertas medidas para que la unidad se mantenga. España está entre esos que más sufren. Somos los que podemos estar frenando un poquito a la Unión Europea a pesar de no ser rescatados. Mire, yo creo, le voy a dar una respuesta oficial, pero que es real, y luego también le voy a dar mi punto de vista personal. España no está en estos momentos en ninguna expectativa, en ningún escenario de riesgo inmediato. Es opinión unánime en las instituciones europeas y en el Fondo Monetario Internacional, por cierto, que España ha adoptado medidas duras, pero las medidas que han permitido mantener la confianza en la economía española y en nuestro potencial. Y hay otros estados, no hace falta citarlos, que tienen más problemas que España. No olvide usted que hemos pasado una situación en la que España parecía que podía ser la ficha del dominó, sí. Una situación clara en la cual la prima de riesgo, por ejemplo, estamos de lejos mucho mejor que Italia, por ejemplo. Con lo cual le puedo decir, y esto es la verdad oficial, pero es la realidad, nadie en Bruselas piensa que España puede estar sometida a un plan de rescate como ha ocurrido en el caso de Irlanda, de Grecia y de Portugal. Pero es que además, yo creo que la zona euro no puede resistir a un rescate de una economía como la griega, pero no podría de manera masiva asistir a un default, como dicen los ingleses, en el caso español e italiano. No podríamos rescatar a Italia como Unión Europea. Es una economía suficientemente grande como para que no podamos levantarla, ¿no? Exactamente, yo creo que es una obviedad. No, porque desde la última reunión de la Comisión y bueno, la última reunión en Europa le están apretando mucho a Italia, sí, ¿no? Sí. Tanto como para que ya no miren tanto a España, ¿no? Sí, es usted quien lo dice, como le diría nuestro señor a Poncio Pilatos, eres tú quien lo dices, ¿no? En fin, quiero decir con ello que cualquier solución que no sea resolver en común los problemas de la deuda soberana de la zona euro, implantando mecanismos de gobierno económico y no solamente monetarios, me parecería un desastre económico y no creo que en ninguna intención de los responsables políticos europeos esto sea el caso. Se ha especulado también con que de aquí al 20 de noviembre, queda apenas un mes, que son las elecciones generales en España, España tuviera que tomar alguna medida por consejo, sugerencia o imposición de la Unión Europea, como tuvo que hacer en mayo de 2010, si no me equivoco. Sí. Entonces, no sé si se especula con esa posibilidad de que, bueno, que haya algún ajuste más rápido que haya que hacer. Mire usted, yo he pasado 24 años de mi vida profesional en Bruselas y he vuelto hace año y medio a España. A veces tengo la impresión que nos gusta en demasiado autoflagelarnos. Yo creo que la imagen que se tiene en Europa y en el contexto nacional de España es mucho más positiva de lo que nosotros mismos somos en plan autocríticos. Probablemente. Mire usted, es cierto que en mayo del 2010, se pasó un momento muy difícil, provocado, insisto, por la crisis griega y por la bancarrota de los bancos irlandeses, que España había entrado en una espiral muy preocupante de aumento del déficit público, de problemas, por ejemplo, en materia de la estabilidad de la seguridad social para el futuro y con un mercado laboral demasiado rígido. Pero nos aconsejaron lo que teníamos que hacer, al fin y al cabo. En año y medio que hemos hecho, hemos pasado de 43 cajas a 16. El Plan Sistema Financiero Español, yo creo que los grandes bancos no lo tienen. Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, son instituciones punteras y en cualquier caso una de las dos es el número uno de los bancos en la zona euro.
Y hemos conseguido un sistema, el sistema de las cajas de ahorro, muy particular, en el cual no hay un sistema de accionistas, sino un sistema más social o más corporativo. Hemos hecho una reestructuración que les ha hecho homologables con un banco, entre comillas, sano. Eso se ha hecho. Y se ha hecho, insisto, porque es importante, sin necesidad de que el FROG agotara su reserva. Hemos hecho una reforma importante del mercado laboral. Dura, pero importante. Probablemente consensuada, no sé, hasta el final. Hemos hecho una reducción del déficit público muy seria. Vamos a bajar el déficit público este año al 6 algo por ciento a pesar de las desviaciones. Y todo esto en un contexto en el cual los ingresos no crecen, porque el crecimiento económico español es del 0,9-1% del PIB. Luego, los esfuerzos de dotar nuestro sistema económico, productivo y financiero de la dosis necesaria de credibilidad, seriedad, para demostrar que somos una economía fuerte, somos una economía que sabe ajustar sus problemas, están hechos en lo principal. Y además, mire usted, nos creemos de verdad que la política económica, social, financiera española va a cambiar sensiblemente en función de que esté gobernando el Partido Socialista o el Partido Popular. Yo creo que no. Hay un acuerdo de principio sobre la grande de la economía. Podemos decir, yo me pueden caer más simpáticos los sindicatos o más simpáticos la patronal. Eso forma parte del juego. Pero las grandes líneas están ahí. O sea, la línea que está marcada, porque usted hace un año decía que la salida de la crisis era la vuelta a la disciplina, ¿no? Quizá sí, todo esto que nos cuenta es, corrígeme si me equivoco, esa disciplina, marcar esa disciplina. Por tanto, dice que si cambia el gobierno de signo político, no solo de cabeza, de signo político, el diseño de esa estrategia seguirá por ese camino. No habrá un recriebro. Imagínese que llegue el Partido Popular. No habrá un recriebro de la por supuesto economía. Que no. Es decir, la zona euro es un acuerdo entre los partidos socialdemócratas y partidos populares europeos. El hecho de que un gobierno cambie o deje de cambiar no implica que tú puedas derogar a las exigencias que tenemos por formar parte de la zona euro. Y aparte, yo creo que gracias a Dios, nuestros dos partidos políticos principales son partidos muy sensatos. Son partidos que han tenido años importantes en el poder. Insisto, cada uno preferiremos al Real Madrid o al Barcelona, por hablar de fútbol y no hablar de política. Pero porque nos gusta más el Barça que el Madrid o viceversa. Sí, pero vamos, las grandes líneas, hay un pacto de Estado desde que empezó la democracia en España que estoy convencido no se van a tocar. Y precisamente entre sus colegas, ¿no?, de la Unión Europea y ahora que se juntan ahí jefes de Estado, ¿qué sensación se respira por un tema más normal, que es el de, bueno, el cambio de gobierno que va a haber en España? Es decir, va a haber un nuevo presidente, elecciones dentro de un mes. ¿Qué se respira? ¿Qué le comentan al presidente actual? No sé si hay alguien, corrillos, ¿no?, al respecto. No, le aseguro, en fin, esto le va a parecer muy aburrido, pero en fin, yo creo, como decía Churchill, la democracia consiste en que llamen a la puerta a las 5 de la mañana y sea el lechero. La democracia es aburrida, es decir, vamos a ver, dice usted cambio de gobierno en España, cambio de ciclo político. Bueno, dígame, en este último año, ¿cuántos gobiernos de los 27 han cambiado? Unos cuantos. Dinamarca ha tenido elecciones hace 15 días, han vuelto los socialdemócratas al poder. El gobierno británico ha cambiado hace un año y cuarto, ha cambiado grandes posiciones británicas. Pero no le van a hacer una cena a Zapatero para despedirle allí en la Unión Europea. No, normalmente lo que se hará, la tradición consiste, yo creo, por supuesto, en puesto que Zapatero no es candidato a presidente del gobierno y todo el mundo sabe que Zapatero no estará en el Consejo Europeo, supongo que este miércoles habrá un acto emotivo en la cena entre ellos, creo, José Luis, con un regalo, en fin, como haríamos en cualquier empresa privada o cena de familia. Luego la tradición es que efectivamente si un primer ministro que pierde las elecciones, si hay un Consejo Europeo cuando todavía está en funciones, se hace probablemente un homenaje. Fue el caso, por ejemplo, de Felipe González cuando perdió las elecciones en el 96, un mes después fue el Consejo Europeo de Florencia y hubo un acto público de homenaje. Fue el caso de Helmut Kohl antes de que llegara Schröder al poder, es decir, me explico. No, que es la tradición, lo que se va a hacer en esta casa. Y un tema más serio, que es el comunicado de la banda terrorista ETA diciendo que cesa su actividad violenta. Ahí supongo que sí se comentaría de otra manera más profunda. No sé si
algunos colegas, algunos países, fíjese Irlanda, que tuvo una situación con un grupo armado también, algún consejo que les haya llegado, y yo creo que deberían ir ustedes por aquí ahora, tener cuidado con este paso. Bueno, yo creo que el comunicado de la banda terrorista ETA explicando el abandono definitivo de las armas ha sido recibido en Bruselas con enorme satisfacción. Y la prueba está en la declaración solemne del Consejo Europeo de este domingo pasado, en el cual se dice algo tan sencillo como: mire, ahora es el momento no de debatir sobre si se podía semánticamente cambiar una cosa a la otra. Es el momento de decir, este es el pasado. Europa se felicita de esto y felicita. Y fíjese el comunicado que hizo tanto el presidente Barroso como Van Rompuy. Enhorabuena a la clase política española sin distinciones. Enhorabuena a las instituciones democráticas españolas. Enhorabuena a los ciudadanos españoles por haber derrotado al terrorismo. Y ahora es el momento de acordar a las víctimas. No hace falta más. Luego lo otro vendrá. Usted me dirá, usted es muy optimista, a saber lo que va a hacer ETA. Bueno, pues mire, ojalá que tenga yo razón. Ojalá, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir estos minutos en Periodista Digital. Muchas gracias a ustedes. Gracias.